Dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Háblanos a través de la predicación, que podamos entender, que podamos aplicar primero a nuestra vida y que estemos listos, prestos para compartirlo con otras personas. Es nuestra oración y pedimos esto en tu precioso nombre, Jesús. Y el pueblo de Dios dice, pueden tomar asiento. Hay una diferencia entre ropa vieja y ropa nueva. Y no me refiero a la comida, ropa vieja, que me gusta mucho. Me refiero al vestido, ¿no? Hay ropa vieja y hay ropa nueva. También resulta que en algunos casos, quizás si usted es como yo, hay alguna ropa vieja que nos gusta mucho, porque nos queda bien, son cómodas. Si son zapatos, muchas veces decimos, vemos, quizás nos regalaron en Navidad un zapato nuevo o tenemos algo que compramos recientemente y a veces, si son como yo, acudimos al zapato viejo. ¿Por qué? Por costumbre, por comodidad. En inglés le decimos, it's broken in, ya sirve ahí, está exacto para mi pie. Porque a veces lo nuevo no es tan cómodo. No estamos acostumbrados a ello. Una camisa quizás o le queda muy grande o muy ajustada, pero algo viejo que está allí en el closet, usted puede ir, esta me la voy a volver a poner, aunque llegue a los sitios sola, pero porque me la pongo mucho, pero queda bien. Ahora, ¿qué es mejor? ¿La comodidad o la novedad? Comodidad, ¿no? Sobre si algo es viejo o nuevo, mejor que te quede bien. Ahora, cuando se trata de lo espiritual, lo nuevo y lo renovado siempre va a ser mejor. Amén. Aunque estemos acostumbrados a lo viejo, hoy vamos a ver que vamos a ser confrontados con despojarnos de lo viejo y usar lo nuevo. Y el título de mi mensaje en este día es, quítate lo viejo, ponte lo nuevo. La epístola de los Colosenses es considerada una de varias que fueron escritas desde la prisión. El apóstol Pablo le escribió varias cartas a las distintas iglesias y esta que consideramos hoy, el capítulo 3, es una de ellas. Pablo le escribió también a los Efesios desde la cárcel, le escribió a Filemón desde la cárcel, le escribió a la iglesia de Filipenses desde la cárcel. Aunque la iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, él la consideraba parte de su responsabilidad como apóstol. ¿Por qué? Porque fue establecida por alguien que él había discipulado. Y su nombre es Epafras. Algunos quizás reconocen ese nombre. Se cree que Pablo nunca visitó a la iglesia de Colosas. Sin embargo, le escribe para abordar unos asuntos que había escuchado, unos asuntos heréticos, de los cuales había oído por medio del mismo Epafras cuando lo había visitado. Ahora, ¿de qué se trata eso? Quiero ser breve con eso, pero había una filosofía engañosa que había salido en medio de la iglesia de Colosenses, la cual probablemente estaba incluso negando la preeminencia de Jesús, de Cristo como Dios. La tensión venía principalmente de que habían cristianos que tenían un trasfondo judío y estaban todavía agarrados de algo viejo. Algunos eruditos bíblicos creen que además de eso los colosenses también estaban tentados
a combinar las enseñanzas que Pablo había dejado acerca de Cristo con creencias paganas. Se cree que en Colosas había una mezcla de culturas. Y como suele suceder con los humanos, nos gusta ir al bufete y al buffet de comida y mezclar cosas, ¿no? Una con la otra. Pues le pasaba a la iglesia de Colosas que estaba escuchando el mensaje de Dios, pero quería mezclar judaísmo y quería mezclar cosas paganas de personas que estaban a su alrededor. En esencia, la carta a la iglesia de Colosas fue escrita para combatir con lo que se conoce entre teólogos la herejía colosense. Sin embargo, muchos teólogos coinciden que la epístola a los colosenses fue escrita principalmente para enseñar a los cristianos gentiles cómo refutar a los judaizantes. Me detengo un momento. La iglesia cristiana fue compuesta de distintas personas con distintos trasfondos. Y incluso personas que venían de raíces judías querían todavía mantener cosas como la circuncisión, mantener cosas como las prácticas que tenían del Antiguo Testamento. Pero tenemos que acordarnos que estamos en el Nuevo Testamento. Y también en un versículo dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Mi primer punto en el día de hoy es que somos llamados a buscar las cosas de arriba. El pasaje que acabamos de leer, Pablo señala a los colosenses y también nos señala a nosotros. Fácil decir, eso está bueno para fulano, para Perencejo. No, cuando leemos, póngase usted, aplíquesela primero a usted, a que busquemos las cosas de arriba. Pero primero hace la siguiente declaración. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Está aclarando, asegurándose de que le estoy escribiendo a los que han sido resucitados con Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, para entender ese contexto, le invito al capítulo anterior, capítulo 2, los versículos 12 al 14 dicen: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos, y todos todavía significa todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Mi amado hermano, cuando el enemigo quiera acordarle a usted de sus pecados pasados, acuérdese que usted fue crucificado con Cristo. Usted fue enterrado y usted resucitó con Cristo. Y todos los delitos del pasado fueron clavados en la cruz. Amén. Aquí el apóstol Pablo les recuerda a los colosenses que fueron sepultados con Jesús. Y por eso bautizamos a las personas. Hoy volvemos a bautizar y qué bueno que en nuestra iglesia tenemos bautismos bastante constantes, porque es representativo de lo que ya Jesús hizo. Somos crucificados con Cristo, enterrados con Cristo, resucitados con Cristo. Fuimos vivificados juntamente con Cristo. Para algunas personas esto puede sonar raro. Y les sueña, ¿dónde este pastor, de dónde está sacando eso? Y está bien que usted sienta que sea raro. Pero para aclararlo le invito a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que ya hice referencia a ello. Con Cristo he sido ¿qué? Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿qué? En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Si usted quiere aprenderse un versículo nuevo este año, empiece por ese. Gálatas 2:20. ¿Por qué? Porque nos da
esperanza, nos da paz, nos da un sentido de que, mira, wow, ¿por qué yo voy a estar preocupado, ansioso, si ahora ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Están conmigo todavía? Esto es lo que ha sucedido con todo aquel que se ha arrepentido, ha confesado a Jesús como Salvador y Señor, porque lo ha creído y ha rendido su vida a Cristo. Cuando bautizamos a las personas, lo que hacemos es representar lo que Cristo ya hizo en la cruz, en su entierro y por medio de su resurrección. Así que Pablo les dice a los colosenses que como resultado de haber resucitado con Cristo, ¿qué deben hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Deben poner su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Significa esto que debemos olvidarnos de todo lo terrenal y pensar exclusivamente en todas las cosas celestiales. Por supuesto que no. Lo que significa es que debemos dar prioridad al reino de Dios. Mientras participamos en todas nuestras actividades cotidianas, tenemos que ir a trabajar, ¿no? Tenemos que limpiar, tenemos que ir al supermercado, tenemos que hacer de todo tipo de cosas aquí mientras estemos en la tierra. Mientras estamos haciendo eso, mis amados, debemos siempre tener nuestra mente, nuestros ojos en las cosas de arriba. Poner la mente en las cosas terrenales es vivir según los valores de este sistema mundano que se opone a Dios y a su reino. Nosotros no somos de esta tierra. Amén. Por más cómodo que usted esté aquí, este no es nuestro hogar. Estamos aquí pasajeros. Estamos aquí de viajantes, de turistas. El versículo 4, Pablo dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Es fundamental, mi hermano, recordar que como creyentes, Cristo es nuestra vida. Escúchelo bien. Cristo es nuestra vida. Él no solo es el dador y sustentador de la vida, Cristo es nuestra vida. Cuando Jesús regresa, aquellos cuyas vidas están escondidas con Cristo aparecerán con Él en gloria. Comprender esta realidad debe llevarnos a poner nuestras más profundas afecciones en las cosas de arriba, cosas eternas, que son mucho más gloriosas que las que podemos ver aquí en la tierra. Yo he tenido la oportunidad de viajar por distintos lugares y ver unas cosas bellísimas. Y todo eso se queda corto con el reino de los cielos. Y puedo admirarlo y decir qué chévere, qué bonito, pero siempre tengo que decir, no se acerca el cielo. No se acerca a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando Jesús regrese, aquellos cuyas vidas están escondidas con Cristo aparecerán con Él en gloria. Y comprender esta realidad debe llevarnos a poner nuestras más profundas afecciones. Estoy repitiendo esto para que usted se lo lleve bien. Nuestras afecciones deben ser con la prioridad hacia lo de arriba, hacia lo del cielo, hacia lo del reino de Dios, siempre por encima de lo que esté aquí en la tierra. Mi segundo punto en esta mañana es: despójense del viejo hombre. En la próxima sección del pasaje de Colosenses 3, Pablo es muy enfático. Es muy enfático al exhortarnos a hacer morir las prácticas y conductas terrenales. Ahora, él proporciona dos listas. Y no la vamos a leer, pero si usted tiene su Biblia abierta en el capítulo 3, usted va a ver estas dos listas. Una lista es de prácticas inmorales y la otra lista es de actitudes.
La primera lista incluye cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero la segunda lista dice ira, enojo, malicia, calumnia, palabras deshonestas de la boca. Es importante señalar que Pablo también aborda estos mismos temas en las epístolas a las otras iglesias. Si usted ha estudiado las epístolas de Pablo, va a ver, oh, espérate, tú le dijiste eso a la otra iglesia también. Si usted estudia, va a ver que sí, porque todos tenemos la misma situación. Antes de concluir esta sección, Pablo añade algo más. Aparte de las prácticas inmorales y las actitudes, añade algo. Y si no tenemos cuidado, podemos pasarle por encima rapidito. Es como si Pablo quisiera asegurarse de no omitirlo, la saca de las dos listas y dice en el versículo 9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Mi amado hermano, hermana, la mentira es algo serio. Lo fue en aquellos tiempos y ¿sabe qué? Lo es aún más hoy. Algunos de ustedes quizás han escuchado la frase una mentira blanca o piadosa. Mi papá decía que una mentira blanca o una media verdad era una mentira completa. Yeah. Las medias verdades pueden tener la intención de que no estoy diciendo mentira. En Puerto Rico usamos la palabra embuste. Que, mi amado, somos llamados a andar con la verdad, aun cuando duele, aun cuando no sea conveniente, aun cuando podemos quizás ofender. Yo he tenido que decirle la verdad a alguien con mucho dolor en el alma. Y he pensado y como, ay, no se lo quiero decir. Y a veces pasa un día, pero se lo tengo que decir. Me toca decirle la verdad a la persona. Y en algunos casos la reciben bien, en otros casos no. Pero les aclaro siempre, mi intención no es ofenderle. Mi intención es decirle la verdad para su bien. A veces nos sucede que nosotros mentimos para salirnos de un aprieto. O hay algo conveniente de que uno puede adquirir algo, pero tienes que decir una mentirita piadosa. Eso no le agrada a Dios y le voy a decir esa verdad a usted. No importa cuán grande o pequeña sea la mentira, pronto en abril vienen los taxes, los impuestos, ¿no? Y es triste ver cuántos cristianos quieren buscarse el contable que pueda hacer salto y brinco para ver cómo pueden salirse de su responsabilidad. Les digo desde ahora, no. El gobierno quizás no sabe, su vecino quizás no sabe, su patrón no lo sabe, pero ¿sabe quién lo sabe siempre? Dios. Y tarde o temprano te puede castigar, te puede disciplinar. Y a veces dicen, no, Dios es tan bueno. No, Dios es bueno, es maravilloso, pero Él sigue siendo fuego consumidor. Y hay aquel que caiga en manos de la ira de Dios. Qué manera de empezar el año, ¿eh? Ok. Mi tercer punto es vístanse del nuevo hombre. Después de escribir sobre hacer morir las acciones inmorales, desechar los comportamientos pecaminosos y despojarse del viejo hombre, el apóstol Pablo pasa a hablar de vestirse del nuevo hombre. Como dice un comentarista, dice, hemos dejado a un lado la vieja vestidura, los harapos heredados de Adán, y nos hemos vestido de la nueva vestidura, el nuevo hombre en Cristo. Yo les dije al principio que a veces nos gusta lo viejo conocido porque nos queda cómodo.
Pero qué hermoso es cuando te pones ropa nueva y te queda cómoda y te gusta cómo te ves y medio mundo tiene algo que decirte y tú dices, ¡oh, qué bien! Mi amado hermano, en Cristo tenemos la oportunidad de vestir bien, espiritualmente hablando. En Cristo podemos dejar atrás los harapos viejos de Adán. No, pongámonos el nuevo hombre en Cristo. Pablo exhorta a los creyentes en la iglesia de Colosenses y también a nosotros a vestirse del nuevo hombre, que se va renovando en el conocimiento según la imagen de su Creador. Al vestirnos del nuevo hombre, es vital reconocer que existe un proceso que es continuo y es llamado santificación. Un creyente nuevo, un bebé en Cristo, es hecho santo por el sacrificio de la cruz, es lavado de sus pecados, pero ¿qué pasa? Hay también algo llamado santificación y vamos poco a poco, día a día, creciendo, madurando, aprendiendo y siendo santificado. Es cuando seguimos aprendiendo más y más sobre Cristo y creciendo en Él. Por cierto, Él es quien ha creado esta nueva naturaleza en nosotros. En ningún momento, amado, crea usted que usted es el que está haciendo la obra. Sino nosotros nos sujetamos a Él y Él es el que va obrando esa santificación. En el versículo 11, el apóstol Pablo aborda directamente las divisiones en la iglesia de Colosas. Y como parte de vestirse del nuevo hombre, deja claro que deben reconocerse la eliminación de barreras. Que yo soy de este grupo y tú eres de aquel grupo. Mis amados, las barreras raciales son derribadas en Cristo. Las barreras culturales son derribadas en Cristo. Las barreras sociales y religiosas son derribadas en Cristo. En otras palabras, no debe haber barreras. Somos una familia. Tenemos la bendición de ser una congregación pequeña que tiene 9, 10 países representados. Y qué lindo que nos amamos, nos queremos, conocemos nuestras diferencias, pero aún así, ¿qué hacemos? Nos abrazamos, nos queremos, nos cuidamos. Y hay que alguien diga de algo de un país, yo soy el primero que voy a defender. ¿Por qué? Porque no hay barreras. Somos todos una familia. ¿Todavía están conmigo? Un comentarista dice que la renovación es, en esencia, completa, total, porque ahora todos pertenecen a un solo cuerpo. ¿Y cuál es? El cuerpo de Cristo. Pablo concluye el versículo 11 diciendo, y vamos a leerlo, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es ¿qué? Todo y en todos. ¡Wow! Para algunos aquí esto ya lo habían escuchado, ya lo conocían. Permíteme refrescarles su memoria. Por si los colosenses no entendían del todo qué significa vestirse del nuevo hombre, Pablo continúa explicándole con detalle en los próximos versículos 12 y 13. Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, esta palabrita, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El énfasis de Pablo aquí es
bastante claro. En su primera lista dijo todas las cosas malas y actitudes. Ahora está dando el otro lado de la moneda. Si somos escogidos de Dios, si somos santos y amados por Dios, hay que revestirse. ¿Hay una diferencia entre vestirse y revestirse? Sí. ¿Ok? Si usted ha vivido en el norte, algunos de ustedes han vivido en el norte, usted no sale cuando la temperatura está a 30 grados Fahrenheit o 20 o 15 o bajo cero con una camisa, ¿no? Usted se pone una suera, se pone un jacket, se pone una bufanda, gracias, yo iba a decir scarf. Okay. Ya me estoy pareciendo a Josh, ¿no? ¿Qué hago? Me estoy revistiendo para poder salir. ¿Okay? Algunos aquí en la Florida se revisten, ¿no? Porque les da mucho frío, aun cuando baja poquita la temperatura. Pero Pablo nos dice cómo revestirnos: compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Para qué? Para soportarnos los unos a los otros. Perdonándonos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro. Ayer estuve platicando con unos jóvenes y le estaba explicando de que la falta de perdón, lo que es una cadena con una bola de esas que usaban antes en las cárceles. Y la falta de perdón, lo que te hace a ti, te conecta a esa bola de hierro y usted va arrastrando eso. La persona que quizás te ofendió está lo más bien y usted está arrastrando esa bola. Amargo. Tiene, como decimos en Puerto Rico, no tiene una raíz de amargura, tiene una yuca. Okay. Una yuca en su corazón porque es tanto que no puede perdonar. No, nosotros somos llamados a perdonarnos los unos a otros. Si tienes queja de otro. Y le decía a estos jóvenes, y ni hay que esperar que te pidan perdón, porque tú los estás te estás librando a ti mismo de esa amargura. Wow, ese reloj va rapidito de nuevo. Mis amados, una cosa es ser compasivo, amable, humilde, manso y paciente, pero Pablo va más allá cuando nos dice que nos soportemos unos a otros. Y seamos honestos. Hay personas con las que es muy fácil tratar. Son súper amables, son sweet, son dulces, ¿no? Mientras que otras son más difíciles. Pero como miembros del cuerpo de Cristo, ¿sabe qué? Estamos llamados a soportarnos los unos a otros. ¿Y qué sucede cuando alguien tiene una queja contra otro? Pues Pablo lo dice claramente, perdonándonos unos a otros. ¿Y cómo debemos perdonar? Así como el Señor nos ha perdonado. Si tiene usted dificultad en perdonar a alguien, acuérdese de cómo Cristo lo perdonó a usted. Y como que de momento se convierte en algo más fácil en hacer. Pero si usted quiere que la otra persona pague, que haya justicia, mire, usted nunca va a lograr perdonar. ¿Alguna vez has conocido a un cristiano amargado? Yo los conozco. No es que los he conocido, los conozco. Que tienen título de cristiano, pero son amargados porque no pueden perdonar. Muchas veces la amargura es el resultado de la falta de perdón. Personas que cargan ese gran peso. Pero somos llamados a soltarlo. ¿Y cómo lo soltamos? Perdonando. Versículo 14, Pablo continúa diciendo, sobre todas estas cosas, ahora no dice revístense, dice vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. No es que el amor está por encima de otras virtudes, sino que el amor las cubre, las envuelve a todas. El pastor que ya pasó a morar con el Señor, John MacArthur, una vez dijo, el amor es el pegamento que produce unidad
en la iglesia. Los creyentes nunca disfrutarán de una comunión mutua a través de la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre o la paciencia. No se soportarán ni se perdonarán unos a otros a menos que se amen. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Cuando usted realmente toma la decisión de amar a su hermano o a su hermana, todas estas otras cosas salen naturalmente. Pero si usted trata de ser compasivo, si usted trata de hacer todas estas cosas, de ser humilde, manso, paciente, sin amar, de nada sirve. El Señor conoce nuestros corazones. El amor es como una vestidura exterior que une todas las demás prendas y las mantiene en un lugar. Por lo tanto, las acciones mencionadas en los versículos 12 y 13 deben ejercerse en el espíritu del amor para cumplir plenamente su propósito. Voy terminando. Tengo un cuarto punto hoy. Me aproveché porque no prediqué el domingo pasado. Por cierto, gracias, hermano Freddy, que predicó. ¿Cuántos se llevaron ese mensaje con ustedes el domingo pasado? Aprendimos de hámster y aprendimos de periquito. Unas ilustraciones que se quedan, ¿no? Mi último punto en el día de hoy, que la paz de Cristo reine en sus corazones. ¿Cuántos de ustedes les gusta la paz? Y no me refiero a la paz Bolivia, sino la paz. El versículo 15 dice eso, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz de Cristo reine en nuestro corazón y que seamos agradecidos. Yo creo que no podemos ser agradecidos si la paz de Cristo no está en abundancia en nosotros, no está reinando sobre nosotros. Otra forma de decirlo es que debemos permitir que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones como un solo cuerpo y estar agradecidos por cualquier resultado de ese gobierno. Pastor dijo eso. Algunos teólogos creen que hay hasta una referencia deportiva en este versículo. Pablo le parece que le gustaban los deportes, quizás tenía cable TV y ESPN y veía. Quizás. Porque se cree que quizás había una referencia cuando un atleta se somete a la decisión de un árbitro y la acepta con respeto y gratitud. Piensen en eso. Nosotros también somos llamados a que la paz de Dios reine en nosotros, aunque no entendamos lo que esté pasando, y ser agradecidos. Familia, el versículo 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Aquí Pablo invita a los colosenses y a nosotros también a permitir que la palabra de Cristo exista, habite y viva en nosotros. Como cuando invitamos a un huésped a nuestra casa. Si usted está esperando a alguien que usted invitó a su casa, yo a veces estoy como que, ok, si son buenos latinos, pasó la hora y yo voy abriendo la puerta y todavía no han llegado. Ahora, me pasa a veces con los que no son tan latinos que faltan 10 minutos para la hora pautada y ya están estacionados allá afuera. ¿Okay? Yo abro así medio la puerta. Pero, familia, hay gente que tiene una cadenita en la puerta, ¿no? Porque es solamente para ver quién está ahí. No es como abrir la puerta a un extraño cuando tienes esa cadena puesta, no.
Debemos abrir por completo la puerta de nuestros corazones y mentes y pedir al Espíritu Santo que inunde. Escuche bien, que inunde. No es que poquito, sino que inunde nuestras almas de modo que todo nuestro ser sea saturado de su palabra de verdad. A veces cuando cae una lloviznita, quizás la ropa se moja un poquito, pero no. Pero cuando cae el aguacero, se empapa la ropa. A eso es lo que me refiero. Como resultado podemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría y también cantar con gratitud en nuestros corazones a Dios. El último versículo del capítulo 13, versículo 17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Este versículo nos enseña que todo lo que decimos en la vida debemos decirlo como si Cristo lo estuviera haciendo. Si nos acordamos que somos embajadores de Cristo, si nos acordamos que fuimos lavados por la preciosa sangre de Cristo, entonces esto nos puede resultar más fácil. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como si Cristo lo estuviera haciendo. Sea grande o pequeño, hagámoslo todo en el nombre de Cristo para la gloria de Dios. Pablo le escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 31, y dice algo similar. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Voy aterrizando el avión. Titulé este mensaje de hoy: quítate lo viejo, ponte lo nuevo. Y una frase que algunas personas la usan al comienzo de un nuevo año. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos invita a buscar las cosas de arriba. Se nos desafía a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo. Pero no termina ahí. Se nos exhorta a permitir que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y a dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros, no un chispito, no poquito, sino abundantemente. Y finalmente nos exhorta que debemos hacer todo, de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesucristo. Quítate lo viejo, ponte lo nuevo. Eso es más que un ideal, es un mandato de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Un versículo que nos encanta citar. Pero eso significa que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a nuevas fronteras en este nuevo año 2026. Y que podamos hacer cosas para su reino y para su gloria. Que aprendamos a alinear nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños con su plan perfecto. No es venir y con todo hecho y ¿qué tú crees? No, es al revés. ¿Cuál es tu plan? Voy a tratar de alinear mis cosas a tu plan perfecto. Acuérdese, amado, Dios es el ingeniero divino. Él sabe exactamente lo que está haciendo. También Él sabe lo que Él permite que suceda. Él no le consulta a nadie. Si estás aquí hoy y sientes que el Espíritu Santo te está hablando, no apagues el Espíritu. Tal vez Él te está desafiando a soltarlo todo y a rendir tu vida completamente a Él. ¿Qué vas a hacer? Espero que lo hagas. Puede ser también que necesites ser de una vez y por todas valiente en compartir tu fe con otra gente. Mira que yo hablo con personas y les digo, ¿has compartido tu fe con alguien? Que yo no sé qué decir y si me preguntan algo y yo no sé cómo contestar y todo eso. Hay un slogan de una marca deportiva, Nike. ¿Cuál es el slogan de Nike? Just do it. Solo hazlo.
no te preocupes que cuál es el resultado, no, hazlo. Yo les voy a decir, sí, te puedes tener temor, duda, lo que sea, pero si usted ora, Señor, dame la oportunidad de compartir mi fe con alguien, Dios te lo va a poner ahí. Y usted no tiene que dar un sermón de 30, 40 minutos como yo lo hago aquí. 5 minutos de una palabra de aliento, de tu testimonio, que tú puedas citarle un versículo y decirle, mira, estoy trabajando en memorizarme este versículo y compartirlo. Sencillo, pero muy práctico. Amén. ¿Será que estás siendo llamado a salir de tu zona de comodidad, en inglés, comfort zone? Y comenzar a discipular a nuevos creyentes, porque tú llevas muchos años en el Señor y conoces mucha Biblia, pero no haces nada con ello. Ajá. Miren, Dios nos ha puesto aquí para ayudarnos el uno al otro. Y hay nuevos creyentes que necesitan ser discipulados. Y quizás usted pueda ser esa persona. Sea cual sea el caso, hoy puede ser el primer día de un nuevo comienzo, donde puedes dar el paso para ser fructífero y productivo para el reino y la gloria de Dios. Ahora bien, si estás aquí y aún no has rendido tu vida a Jesús, ahora es el tiempo favorable. Hoy es el día de salvación para ti. Si estás cansado de estar cansado y no tienes esperanza, Jesús te dice algo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias de que tú nos desafías, que podamos salir de aquí este día con la determinación de quitar lo viejo, ponernos lo nuevo y acordarnos siempre que nos vamos renovando, que hay una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, que viene de ti, Señor, que nos podamos sujetar a ti en todo momento, que podamos brillar, que podamos dar sabor en todo lugar que vayamos, Señor, que ese proceso de santificación continúe, que se pueda ver, que se pueda palpar, que vamos madurando en ti, Señor. Pedimos por nuestra iglesia central, que ya estamos a punto de celebrar 2 años que tú nos has permitido ser una congregación, Señor, que miremos para atrás para celebrar, pero aún más estar emocionados de imaginarnos lo que tú vas a hacer en un futuro, Señor. Nos sujetamos a ti, Señor. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén.